No estábamos muertos, estábamos de parranda, dice por allí el dicho, así que muy buenas, buenas. Yo no sé, ya yo perdí el número de capítulo, pero aquí estamos de vuelta. Lo importante es que estamos. Con Así es, así es. Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días. Espero que estén todos muy bien, que no nos hayan extrañado, que no nos hayan echado de menos, como dicen otras latitudes. Pero bueno, aquí estamos, señores, llevándole información de lo que fue la gala final de la Casa de los Famosos. Te doy Así el es. pase, Michelle. Ajá, recibo el pase de los estudios, desde el estudio 1 de Telemundo. Muchísimas gracias, Jesús. Te reporto desde acá para todas las cielas bellas. Bienvenidas, buenas, buenas, Poliedro de Caracas. Bueno, un capítulo más de Todo más Todo. Sí, estábamos un poquito muertas, pero regresamos. Regresamos porque, ajá, ajá. Ustedes saben que aquí se habla de Misses. Y como Madison Anderson fue Miss, pues, y va a ser Miss para toda la vida, pues aquí se va a hablar de ella, ¿ok? ¿De Recuerden acuerdo? seguir a Claro. Jesús. Recuerden seguir a Jesús en su Instagram, arroba el observador de Mises, arroba soy Daniel Ramos. Seguir el podcast en Spotify, todo más todo, por favor, se los pido. Suscribirse a este canal, dejarnos un comentario y, por supuesto, seguido esto, escucharnos hasta el final. Con publicidad Gracias. incluida. Gracias, se les quiso. Bueno, ustedes ya leyeron el título, ya lo dijo Jesús, vamos a hablar de la Casa de los Famosos y Madison Anderson. Este programa tenía un segmento que se llamaba La Línea de la Vida y yo quiero hacer aquí es la línea del éxito. ¿Qué quiere decir esto? En todos los concursos que aquí vamos a hablar de todo lo que ha hecho Madison en su vida en cuanto a los concursos de belleza hasta llegar hasta este momento de gloria que por fin saboreó ese triunfo y con buena platica, ¿no es así, Jesús? Pues sí, sí, sí. La chica se llevó nada más y nada menos que $100,000. Nada más y nada cien menos, mi amor. mil dólares. Libre de Íntegros, impuestos, pues no lo sé. Yo no no lo sé. íntegros, creo que íntegros. Bueno, Madison, para empezar esta línea de éxito, como le he llamado yo, fue cuarta finalista del Miss Florida Teen USA en el año 2014. Allí como que comenzó ella este mundo de los reinados y empezó con buen pie, ¿no? Siendo teen en el 2014 y ser cuarta finalista no está nada mal. No, pero para nada, para nada. Sí, mira, siempre lo importante es siempre quedar en el cuadro. Siempre. Sí, para mí me Total. parece. Y además que los concursos en Estados Unidos son muy competitivos y quedar Sí. Y son muy difíciles también. en un top en este país, bueno, es un logro y una hazaña. Sí, sí, siempre También lo digo. representó a Puerto Rico en el Top Model of the World en el año 2015, ubicándose en la cuarta posición también. Y por supuesto, sigue esta niña con éxito. Un año después compite internacionalmente y queda de cuarta finalista. Un rotundo éxito, mi amor. O sea, Pe- Pero esa es la racha de las cuartas finalistas. Pero esas pero rachas se rompen ¿en dónde? pero en el año 2016 ella representa a Puerto Rico en el Miss Grand International y se ubica como tercera finalista. O sea, ya va bajando. Ya no es cuarta, mi amor, ya es tercera y sigue exitosa. Así es. Luego se presenta lo que es la edición del Miss Universe Puerto Rico. No, antes de eso, antes Ay, del Miss seca, Universe, quedaste seca. seca, mamita. Ajá. En esta línea de éxito quedaste seca porque la Madison, antes de ir a Puerto Rico, ella se presentó en el Miss Florida USA 2019. Primero fue en el Team Chacho, usted, y usted después fue hizo al la Miss tarea. y se ubicó como primera finalista. Ella viene de cuarta, tercera Tercera y y primera primera. finalista, mi amor. Ella imbatible, ella fue escalando, eso me encanta. Escalando. Así es. Después se fue a Puerto Rico, nuevamente. Y la mujer se me presenta en el Miss Universe Puerto Rico 2019 y adivina qué, lo ganó, Lo ganó. Lo ganó y a imbatiblemente. pesar de, contra todo pronóstico, porque la fue muy criticada por su En, español. en contra de hasta de sus propios paisanos, de su propia gente. Ella se Ujú. coronó contra todo pronóstico.
Sí, 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 sí. Así Y es. algo que yo le tengo que agradecer a su manager y a ella es que yo la apoyé a ella desde el minuto uno cuando ella participó, porque ese mismo año fue que yo abrí mi canal de YouTube y le empecé a apoyar a ella. Y como su manager, que es Diana, que es su madrina, empezó a ver los videos que yo hacía para mi canal de YouTube. Cuando ella gana el Miss Puerto Rico esa misma noche, yo recibo un audio, que ese audio está en mi canal de YouTube, recibo un audio de Madison a través de su madrina Diana, dándome las gracias por el apoyo. Eso para mí fue la cosa más grande que yo he Y podido cómo recibir hablaba de una Madison? reina. ¿Cómo hablaba Madison? Ah, yo lo entendí, no se le entiende casi nada, porque sabe que ella es su Spanglish, no mi amor, ella es su Spanglish, pero el video, el audio está en mi canal de YouTube y es algo que yo siempre lo recalco porque su humildad, el darle las gracias siempre a todo el que la rodea, hasta lo más mínimo, es lo que la llevó a ella a lo que está viviendo ahora. Y eso lo vamos a hablar más Ok, adelante. Ella sí. luego va al Miss Universo en ese mismo año 2019 y se posiciona como primera Primera finalista. finalista. Una niña que todo el mundo la daba como ganadora, una niña que merecía, por supuesto, ganar la corona del Miss Universo, una niña que hizo un trabajo impecable. Y es en este año 2023 que finalmente saborea ese triunfo internacional, no en los concursos de belleza, pero sí en un concurso, mi amor, que da más dinero que el Miss Universo. Y es Así la es. casa de los famosos, donde demostró lo genuina que es, y eso me encanta. Eso me Ay, sí, encanta. de verdad que sí. Esa chica me parece que no hay maldad en ese cuerpecito, no hay maldad. De verdad que me parece, bueno, Osmer la define una sola palabra que yo no voy a repetir, pero a mí me parece que ahí no hay maldad en ese cuerpo. A mí me parece que ella es súper genuina, súper transparente, súper así como que hasta inocentonga es. O sea, a mí me da esa sensación. Sí, sí, yo la Madison que vi es la Madison que yo siempre he percibido, una niña fíjate que en la final de la Casa de los Famosos, cuando ella la nombran ganadora, lo primero que ella hace es darle gracias a Dios, darle gracias a los fanáticos y mira todas las veces que ella ve al cielo, todas las veces que ella ve al cielo y le agradece a Dios y agradeció como 10 veces en ese tiempo de que la nombran ganadora y esa es ella. Esa fue la Madison que me agradeció a mí el haberla apoyado contra todo pronóstico que los puertorriqueños en su año no la apoyaron. Ella se tomó un minuto a través de su madrina para darme las gracias a mí, que lo estaba apoyando en ese momento, bueno, yo vivía en Perú en ese momento, y esa es la Madison que justamente yo vi anoche, una Madison agradecida con la vida, con el universo, por darle ese triunfo que ella tanto se trabajó, porque se mostró tal cual como ella es, genuina, sincera, honesta y sobre todo una chica muy talentosa. Así es. Bueno, cabe recalcar que obviamente a ella la aman luego de su participación del mismo universo, como siempre pasa, como pasó con la chica de República Dominicana, que cuando ganó en su nacional, la odiaron, la destruyeron, después quedó en segundo Y final, después, ay, todo el mundo salió a apoyarla, pero bueno, esa es Madison Anderson, me parece que se llevó es una digna ganadora de esta edición de la Casa de los Famosos y estoy muy complacido, aparte de que nosotros somos seguidores de los concursos de belleza y de que haya sido una ex Miss Universe Puerto Rico o una Miss Universe de cualquier sitio, también la hubiese apoyado con la misma, con la misma energía, con las mismas ganas y también de que haya sido virreina universal y aparte de, aunque esa virreina a mí no me gusta mucho como suena, primera finalista y aparte de latina, así eso me es. gusta más. Eso me gusta muchísimo, nos dejó muy en alto a los latinos y nos dio una lección bastante grande, que los sueños hay que perseguirlos hasta lograrlo. Los sueños hay que ir hasta el final, hay que ir hasta el final, intentarlo, caerse, levantarse y seguir tras los sueños y no limitarse. No nos debemos limitar a absolutamente nada. Todo lo que tienes en la cabeza lo puedes lograr con perseverancia, con trabajo, quitándote de la mente todas esas voces que quizás te
te callan o te detienen para que realices eso que tanto anhelas. Y eso es precisamente lo que ella hizo. Perseguir su sueño, ir tras su sueño, trabajarlo, porque además es una excelente cantante, actriz, modelo, animadora. Todo lo que hace esa niña lo hace impecablemente bien. Y yo nunca vi durante la Casa de los Famosos que, como muchos lo decían, no es que yo vengo con estrategia, no es que eso es estrategia. Yo nunca vi en estrategia en ella. Yo siempre vi en ella una chica genuina, siendo ella y disfrutándoselo. Fíjate que la única estrategia que yo vi fue con su madrina. Cuando entraron los familiares dentro de la casa, entró su madrina Diana y su madrina la supo vender. Su madrina habló todas las cosas positivas de Madison para que el público se enamorara más de lo que ya estaba enamorado de ella. Y eso fue una gran estrategia que utilizó y que me encantó, porque muchos de los seguidores de alguna, de otras fanáticas la veían como algo superficial. Bueno, una chica que solo le gusta maquillarse bien, vestirse bien, el cabello y modelar. No, ella es más que una cara bonita. Una chica muy, muy talentosa para los medios de comunicación y que en cualquier ámbito que la pongas, allí lo va a hacer excelente. Yo sé que Telemundo la va a poner, mi amor, a facturar. Sin duda alguna, una imagen fresca que le va a dar, yo creo que, bueno, aparte de Telemundo, ha ido como que poco a poco refrescando la imagen de las que son las caras visibles en sus programas principales y sin duda alguna elegirla a ella y si ella va a ser, creo que va a ser portavoz de alguna o la cara visible de alguno de otros segmentos, de algunos de estos, Programas. ¿cómo se llama? Programas, sí, sí, programas de televisión, sin duda alguna ella le va a dar una buena imagen, una imagen fresca, una imagen nueva, una imagen, porque ella está recién salida del tema de los concursos de belleza y le va la va a aportar muchísimas cosas Así es. positivas. Así es, y algo que ella nunca se ha detenido, que ella lo dijo, incluso que ella la frenaba antes el tema del idioma, porque bueno, ella fue Mm. criada en Estados Unidos, obviamente es su primera lengua, y fíjense cómo ella se propuso estar ganar este reality y lo logró con su Spanglish, y asimismo nosotros deberíamos ir tras nuestros sueños, quizás hay veces que se nos presentan limitaciones pero todo está en la actitud que uno le Así es. ponga a la vida, en la actitud que uno le ponga a las cosas, en la actitud con lo que uno quiere lograr esos objetivos. Quizás no tendré la camisa más cara para hacer este video hoy, pero si yo le pongo mucha actitud y si le pongo empeño, lo voy a lograr y quizás más adelante no tenga esta, sino tenga 10 bien cara. Entonces, Madison es sinónimo de eso, de sueño, de Así lucha, de es. constancia, de perseverancia y me encanta que una ex Miss haya ganado este concurso y que no solamente sea una cara bonita, sino que sea una niña con mucha inteligencia y una niña muy talentosa. Así es, yo apartando de todo esto me quedo con la humildad y lo genuino de su ser, porque todo lo físico es pasajero, lo monetario es pasajero, todo la vestimenta de uno es pasajera, pero la personalidad no. Así que ella siga enriqueciendo su espíritu, que siga enriqueciendo su alma y que todos estos triunfos lo lleven aún más a pisar tierra como lo ha seguido haciendo desde el minuto uno en que ella apareció en la vida pública latina, porque esta es la vida pública latina que tiene como que más impacto, obviamente, para este lado de América o de España en este caso. Y que pise tierra, que los éxitos no se le suban a la cabeza, sino que le ayuden aún más a manejar los egos, porque en algún momento uno se le sube los egos de la forma como lo ha venido trabajando. Así es. Bueno, yo quiero saber qué les pareció a ustedes los resultados, pues déjenmelo saber en los comentarios. Yo soy Team Mariposa, Team Pepinson, Team Madison, como ustedes quieran llamarle. Recuerden seguir a Jesús, arroba el observador de Mises, arroba soy Daniel Ramos, seguir el podcast, por supuesto, en Spotify. Y bueno, Jesús, despídete de tu público. Bueno, mi gente linda, vamos a ver en estos días, a ver si nos dan algún material para seguir conversando con ustedes a través de esta ventanita. Y bueno, nada, Queremos si quieren chismes. mantener, exacto, si quieren mantener en contacto, obviamente me puede seguir en las redes sociales que
acaba de mencionar la Cielis. Y bueno, un besito para todos ustedes. Chao. Dale me gusta, suscríbete y activa la campanita.